Mm, Bueno, si les parece, entonces vamos a dar inicio. Estuvimos esperando unos minutitos para, para ver si se iba sumando más gente. Eh, Gracias por la presencia. ¿Te parece, Miriam? Entonces damos arranque. sí, sí, adelante. Bueno, entonces con un abrazo de bienvenida y agradecimiento también por sumarse a esta propuesta, seguimiento de la escuelita latinoamericana de CBX, que está coordinada por el área o el equipo de formación de CBX Paraguay, llevado adelante por Miriam González, a quien agradecemos siempre su gestión, y también la gestión para invitar hoy nuevamente a quien va a exponer. Ella le va a estar presentando al Monseñor. Muchas gracias, Monseñor Pierre, por siempre con la generosidad también del tiempo para compartir abiertamente y participar de este proceso de formación de nuestra escuela. Como somos pocos, me encantaría, si les parece, hacer una ronda de países. Entonces así también, esto es algo que se puede hacer cuando somos menos de 30 personas. Entonces, rapidito, hacemos una ronda. No estaba esto en la agenda, pero creo que vale la pena porque nos conectamos después de mucho tiempo. Retomamos la escuela. Así es que, ¿les parece entonces? Y mi nombre es Jenny Villalba, estoy en la CBX y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de formación. Y pasemos, em, vamos a ver, voy acá a fijarme en la lista. Si se fijan al costado, tiene la lista, está por orden alfabético. Entonces podemos arrancar con Ada. Ada de Paraguay. Un saludo enorme a todos. Bienvenida, Ada. Belkis. Belkis Santana. ¿Desde dónde te conectas, Belkis? Después el usuario de Comunidad de Vida Cristiana, creo que es de El Salvador, creo. O es Gastón también puede ser. Gastón, ¿puede ser? Sí, vos, Gastón, de Nicaragua. Adelante, Gastón. Tu micrófono, Gastón. Disculpe. Hola, mucho gusto. Encantado de estar aquí compartiendo con la escuela de CBX y con todos ustedes. Mi nombre es Gastón Ortega, presidente de CBX Nicaragua. Gracias, Gastón. Bajamos. Evelia, ¿estás por ahí? Hola, sí, soy Evelia Mesa de la CDX Paraguay. Estela, gracias, Estela. Hola, buenas tardes o buenas noches para muchos. Soy Estela Núñez de CBX Paraguay. Un gusto volver a encontrarnos. Un gusto y quizás para Navidad ya estemos más y mucho más abrazados cada uno en sus comunidades. Gracias, Estela. Francis. Es un gusto estar aquí reunido con ustedes. CBX El Salvador, María Francisca Marín para servirles. Bienvenida, Francis. Isabel. Isabel Brum. Bueno, le damos la bienvenida a Isabel. José, que ya se estuvo. Ahí, Isabel. Besos, con mucha alegría. Yo soy de Tereré, CBX del Paraguay. Gracias, Isabel. José Ciancas.
Oh, muy buenas tardes. Bueno, tardes aquí en Perú, pero buenas noches, buenos días a quienes estén conectados de diferentes horas. Soy de la CBX Betania de Lima, Perú, y pues gustoso siempre aquí participando en esta hermosa escuela de la cual cada día se aprende más. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, José. Bienvenido. Julio Maidana. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, un abrazo. Soy de Paraguay, de la comunidad Abatí. Gracias, Julio. Lili Almirón. Buenas, soy de la comunidad Tallí de Asunción, Paraguay. Y como decía José Luis, encantada porque qué mundo somos, me encanta. Gracias, Lili, así mismo. Majo Centurión. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Soy Majo Centurión, comunicadora de la comunidad Magis. Bienvenida, Majo. Mercedes Rodríguez. Saludos, buenas tardes. Un gusto, Mercedes Rodríguez, CX República Dominicana. Y gracias. Bienvenida, Mercedes. Milder. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Milder, soy de Perú, de la ciudad de Arequipa, y pertenezco también a Comunicaciones del CIEN en el Perú. Un gusto verlos. Gracias. Bienvenida, Milder, bienvenida. Mimi León. Buenas tardes. Soy de las comunidades de vida cristiana de Miami, Florida. Bienvenida, Mimi. Gracias. Bueno, Miriam González, que después va a tomar la palabra otra vez. Normi Cabrera. Está sin audio, parece Norma. Pero bueno, le damos la bienvenida. Olga. Sí, me desconecté y me conecté de nuevo porque no tenía audio. Bueno, Olga de Corrientes, bienvenida. Patricio. Hola, un placer estar participando con todos ustedes, CBX Chile de Valparaíso. Ercilia y Patricio. Sí, estoy con mi esposa. Bueno, Ercilia y Patricio, bienvenidos. Sandra. Hola, ¿cómo están todos? CBX Argentina del noreste, Corrientes, de la provincia de Corrientes, comunidad de Tupací, lo mismo que Olga, que recién se conectó también. ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, quedaron para el último el Monseñor y Miriam, que después de la oración, entonces les vamos a pasar la palabra para que ya estemos con ustedes. Y ahora, si les parece, arrancamos con una oración que Gastón, el presidente CBX de Nicaragua, nos va a guiar. Gracias, Gastón. Bien, entonces vamos Le a... tienen que pasar el PPT. Sí. Voy a compartir, comparto sin problema. Adelante. Okay. Bien, en la oración que les propongo hacer en este momento, vamos a tomar el texto de Lucas en el capítulo 2, que están poniendo en pantalla ahora, y le pediría a alguien de Perú que nos lea por favor el texto de Lucas. Ok, lo leo yo. Adelante. Lucas 2, 41 al 51. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino.
y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo, «¿Y por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, entonces teniendo en la mente este texto de Lucas, bastante conocido, y es la presentación de Jesús en el templo. Vamos a ver ahora una imagen a continuación que representa esta escena. Si la pueden poner, por favor. Entonces yo voy a compartir algunas ideas, unas reflexiones que me vienen a partir de esta parte del Evangelio de Lucas. Primero, veo que Lucas nos presenta una historia a partir de la costumbre. ¿De qué costumbre estamos hablando aquí? José y María son fieles devotos, ellos celebran siempre la Pascua y entonces van a Jerusalén cada año, pero cuando Jesús cumple los 12 años, toca presentarlo en el templo y entonces también como fieles devotos cumplen con esta costumbre de la fe judía. Segundo punto, ¿cuál es la historia de nuestras costumbres en CBX? Esto me lleva a cuestionar también un poco las costumbres que tenemos en las comunidades de vida cristiana. Sí, muchos somos CBXianos devotos, participamos en la comunidad, hacemos ejercicios espirituales, nos comprometemos en el servicio, y creo que en cada país hay una u otra costumbre pues adicional, ¿verdad? De esta particular vocación ignaciana y laical en la iglesia. Pero el punto aquí es, ¿qué tienen que ver todas estas costumbres con las cosas del Padre? Esa es la cuestión. Sí hay costumbres, pero ¿y esto qué tiene que ver con Dios? Tercer punto, José y María no caminan solos, van en familia, van con vecinos, van con amistades. En el relato de Lucas, todo sigue como se acostumbra. Sin embargo, algo sucede. José y María no lo ven. Dice Lucas, creyendo que Jesús iba en la caravana. Resulta que Jesús no va con José y María y sus padres no se dan cuenta. Hoy estamos aquí reunidos en esta escuela de formación, nos sentimos acompañados, estamos presentes de diversos países de América Latina, de Estados Unidos también, y esto nos hace ver y sentir que realmente pues no estamos solos, ¿verdad? Somos un pueblo, somos parte del pueblo de Dios. Y claro que no nos conocemos todos, pero somos vecinos de la fraternidad cristiana y CBXiana. Estamos contentos hoy, igual que Jesús y sus padres, pero sobre todo José y María. Y la idea de esta oración también es que podamos hacer un alto. Está pasando algo nuevo que no vemos, como María y José no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos.
¿Está pasando algo nuevo en la familia, en el país, en CBX, en la iglesia, en la parroquia, en el colegio? ¿Pasa algo y no lo vemos? ¿Creemos nosotros también que Jesús viene en la caravana? Es un poco la reflexión que yo hago a partir de este texto. Penúltimo punto, número 5. Cuando José y María se dieron cuenta, nos dice Lucas, se volvieron a Jerusalén. Y en la imagen que tenemos en pantalla, vemos al fondo, en el centro, en la parte superior, detrás de ese niño que está ahí dirigiéndose a los maestros de la ley, ahí están María y José, están llegando al templo y se volvieron a Jerusalén. Pasaron 3 días para volver a encontrarlo. Y yo en este recorrido de María y de José reconozco 3 sentimientos. Primero, un sentimiento de angustia. Yo no sé si ustedes han tenido esa mala experiencia de extraviar a un hijo en el mercado, en el supermercado, en el parque. Esa es una angustia increíble, terrible. Entonces yo me imagino la angustia de María, la angustia de José por encontrar a su hijo. Ese sentimiento es muy fuerte. El segundo sentimiento que yo reconozco en esta escena que nos presenta Lucas es la sorpresa. La sorpresa de encontrar a Jesús, pero encontrarlo conversando y dialogando con los maestros de la ley. Entonces, pues alivio de saber que aquí está su hijo, pero la sorpresa de que no es que está jugando, ¿verdad? Como cualquier niño, sino que está haciendo cosas distintas. Y el último sentimiento que yo veo aquí es el de la incomprensión, pero no una incomprensión intelectual. No es algo del entendimiento racional, sino algo que tiene que ver con la respuesta de Jesús. Cuando María le dice, pero si estábamos angustiados porque te habíamos extraviado, no sabíamos dónde estaba, ¿por qué hiciste eso? Y entonces él responde, ¿no saben ustedes que yo estoy con las cosas de mi Padre? Y esta respuesta de Jesús yo creo que genera una confusión, una incomprensión que va más allá de lo racional. Y ese es el tercer sentimiento que yo veo. Para concluir en esta reflexión, esta oración del relato que estamos reflexionando de Lucas, yo le pido al Señor que nosotros también estemos atentos a las cosas del Padre, igual que Jesús. Que evitemos acostumbrarnos a que todo está bien y a creer que Jesús ahí viene con nosotros en la caravana. Que sintamos con los signos de los tiempos la venida del reino. Y que los signos de Dios no siempre están junto a lo que siempre hacemos, ni junto a lo que siempre pasa. La buena noticia del Señor siempre es novedosa y esta novedad viene con la juventud, que es el tema que nos reúne el día de hoy. Así que le pido al Señor que nos dé ojos y oídos para sentir los signos, sentir su voz, escucharla y ocuparnos de las cosas del Padre. Amén. 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 Qué hermosa oración. Muchísimas gracias, Gastón. Mira, hasta rima. Gracias y también por este espacio también de participación de la CBX Nicaragua a través tuyo, Gastón. Y seguiremos con todos esos desafíos que decís de lo que nos movilice y hacia lo que a veces damos por sentado que está bien o que ya se está solucionando, ¿verdad? Así es que gracias y
en este espíritu totalmente abiertos a la escucha, a sentir ese amor misericordioso y esas alertas y esas nuevas miradas y todo lo que nos genera de movimiento, el juntarnos para seguir formándonos como laicos, laicas de toda la región. Entonces paso la palabra a mi querida compañera Miriam, que es quien coordina todo este curso, toda la iniciativa, por supuesto con el apoyo de cada uno de los equipos de comunicación, de Yoshi, de toda la CBX también Paraguay, que están ahí siempre muy activos. Así es que te paso, Miriam, la palabra, quedamos contigo y bueno, ya le estarás presentando entonces al Monseñor. Contigo, Miriam. Bueno, bienvenido, Monseñor, gracias. Monseñor Pedro, porque Pierre es Pedro, vamos a hablar en castellano nosotros. Juinville es obispo de la diócesis de San Pedro Apóstol. Nació el 5 de agosto, dentro de poco va a estar de cumpleaños, en Ottawa, Canadá. Pertenece a la Congregación del Espíritu Santo. Hizo los estudios teológicos en la Universidad de Montreal. Realizó experiencia misionera en el Congo Democrático durante su periodo de formación. Fue ordenado sacerdote el 17 de septiembre de 1988. Completó sus estudios de Ciencia y Teología de las Religiones en el Instituto Católico de París. Después de su ordenación sacerdotal, en su ministerio fue misionero en México, colaborador en la parroquia El Pujal y en San Luis de Potosí. Misionero en Paraguay desde hace tiempo como colaborador parroquial y párroco en varias parroquias de la diócesis de San Pedro Apóstol. Formador del aspirantado y postulantado de su congregación en Paraguay. Superior de la Comunidad del Espíritu Santo en Asunción, asistente general de la Congregación del Espíritu Santo en Roma, y volvió al Paraguay y fue ordenado obispo de San Pedro en el año 2013. Actualmente es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Paraguay, miembro del Consejo Permanente de la Conferencia, presidente de la Comisión Episcopal Pastoral, responsable pastoral de juventud de la Conferencia Episcopal y también últimamente responsable por la Conferencia Episcopal Paraguaya de la animación de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Gracias, Monseñor. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Monseñor, disculpe, le escuchamos muy bajo. Muy bajo. ¿Y qué hago para cambiar eso? Ahí mejor, ahí un poco mejor. Hablo más fuerte nomás. Le agradeceríamos un poquito más alto o más fuerte, gracias. Me avisan si vuelvo a lo bajo. Entonces voy a compartir pantalla. Esto. Entonces, creo que es importante. Ustedes me pidieron sobre Christus Vivit y creo que hay que contemplar todo el sínodo, porque es una exhortación postsinodal y creo que también pasó lo mismo con el sínodo de la Amazonía, que Papa Francisco se refiere al acontecimiento del sínodo y por eso como que hay que ver todo el proceso y incluso invita a leer los distintos escritos que puntúan todo ese proceso. Entonces, el acontecimiento del sínodo, que el título era Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces, de 2017 a 2019 hubo varios encuentros, 2 veces con los jóvenes mismos, 2 tipo asambleas, una en 2017 y la otra después de la celebración de la asamblea de los
al comienzo del 2018 y con los, junio creo que fue, y en 2019 también como un encuentro post-sinodal con los jóvenes. 5 documentos. Consulta online, creo que participaron casi 20,000 personas. Reflexión de toda la iglesia. Y estábamos en un tiempo en que varias iglesias estaban marcando la prioridad por los jóvenes y en plena crisis de los abusos. Bueno, voy a volver sobre el tema de la sinodalidad más allá. Acá en Paraguay les presento una línea de tiempo. Nos llegó el sínodo justo cuando estábamos de trienio de la juventud. Entonces lanzamos en 2017 y el seminario de preparación del sínodo se fue en... Nosotros lanzamos en enero 2017, el 13, y en septiembre de 2017 se hizo el seminario de preparación del sínodo de los jóvenes. Como anunció, ¿dónde está mi anuncio? Eso es del sínodo, todo eso es del sínodo. Eso. Entonces, desde el lanzamiento hasta la exhortación, entonces son 2 años y un encuentro post-sinodal. Pongo estos 2 hitos que fueron encuentros de los obispos que participaban desde América Latina. Nos encontramos antes y después también en Bogotá. Esto es de nuestro trienio, entonces había otra vez más acontecimientos. Estos son los documentos. Entonces empezó con un documento base de ese famoso seminario que se hizo en 2017. Hubo la reunión de los 300 jóvenes, creo que fue en junio, si no me equivoco, la primavera de 2018, la Instrumentum Laboris que se presentó a la asamblea de octubre de 2018 y el documento final del sínodo al final de octubre de 2018 y el texto, la exhortación postsinodal del Papa Christus Vive. Hay justamente textos dentro de todo el trabajo que hablan del proceso sinodal, que es uno de los temas de todo esto. Y ahí justamente aclarar la relación entre el Instrumentum Laboris y el documento final. Y DF quiere decir documento final. Y lo mismo dice el Papa en su introducción a Christus Vivit, como manda leer a los varios documentos anteriores. Entonces, la Instrumentum Laboris viene después de 2 años de escucha. Y después el otro son el discernimiento ahí en la asamblea. Por ello reconocemos la diversidad y complementariedad de estos 2 textos. Y dice además, el viaje sinodal aún no ha finalizado y prevé una fase de implementación. Entonces invita como que va a haber más, no solo textos, sino como elaboración, reflexión y acción. Al comienzo, creo, sí, unos días antes de comenzar la asamblea del sínodo en octubre de 2018, creo que era el 3 de octubre, salió Episcopalis Communio, que es un documento sobre el sínodo mismo. Y hubo varios de esos documentos que salieron, parecía como para dar la pauta del reglamento interno del sínodo y eso. Pero este fue muy distinto, que como que intentaba reflexionar sobre qué es un sínodo y cómo
¿Cómo es aquí esa última expresión del Papa? Una dimensión constitutiva de la Iglesia. Entonces, es un organismo esencialmente episcopal, es el sínodo de los obispos, pero no vive separado del resto de los fieles. Es un instrumento apto para dar voz a todo el pueblo de Dios. Y hay otros números de la Episcopalis Communio que ahora para la Asamblea Eclesial Mauricio López cita constantemente como un hito justamente sobre el proceso sinodal y la dimensión sinodal de la Iglesia. ¿Cuáles fueron los temas? Entonces, hay unos temas que el Papa lanza al comienzo de Christus Vivit y voy a retener algunos. El primero sobre el tema digital. Parece que le asociamos enseguida a los jóvenes al mundo digital. Y bueno, dice como Christus Vivit 86 que no es solamente un nuevo medio, es una nueva cultura y que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Creo que lo estamos observando, pero lo marca muy fuerte el Papa. Los jóvenes mismos, y él cita eso, 300 jóvenes de todo el mundo en esa famosa reunión de la primavera romana de 2018, los 300 jóvenes hablaron de las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios digitales nos ciegan a la vulnerabilidad del otro y obstaculizan la reflexión personal. Y esto está en el documento de ellos que cita el Papa en su exhortación. Y cuando nosotros nos reunimos entre los obispos del CELAM, era muy llamativo. Los jóvenes eran mucho más críticos de los medios digitales que los obispos. Los obispos creo que eran todavía ingenuos, que no se daban cuenta de también tal vez una cultura de bullying y de nuevos tipos de agresiones y de injusticias que ocurren a través de los medios de comunicación. Otro tema, el paradigma de los migrantes. Y hay esos en el documento final, pero también en Christus Vivit, muchas descripciones muy fuertes. Entonces, ahí como realcé algunas sobre la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles que viven. Estábamos justamente en medio de las olas que venían desde Libia y que pasaban a Europa. Estaba con nosotros el que después se nombró como cardenal Michael Cerny, que es el secretario de ese departamento de los migrantes en el Vaticano, y que justamente hizo su cruz pectoral con pedazos de una barca que se había como hundido en las costas de Lampedusa. Estaba él ahí. Y eso como que la realidad de los migrantes era muy fuerte, se estaba hablando de esas olas y estábamos también en medio de una ola muy fuerte, comenzando en Honduras y pasando por todo Centroamérica, y que había amenazas de represión.
justamente en algunos países de llegada los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo. Y en la exhortación el Papa habla así más, hace un pedido de no caer en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndolos ver como seres peligrosos o como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. También estábamos ya con las fuertes migraciones que salían de Venezuela, me acuerdo. Otro tema que estaba ahí, como incluso que se sintió mucho durante la primera semana de la asamblea, era el tema de los abusos sexuales en la iglesia. Y hay un número que habla de los tipos de abuso y un poco de la raíz, el deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, las fragilidades psicológicas, los terrenos en el que prospera la corrupción. Y esto, una visión elitista y excluyente de la vocación. Y creo que eso es uno de los primeros párrafos donde como se plasma esa idea del clericalismo como una de las causas que obstaculiza la iglesia sinodal, la iglesia participativa y que es tóxico, que también lleva a abusos y a todos los tipos de abusos. Hasta ahí se habló del abuso espiritual, que también es como... Y realmente el Papa quiere que tengamos una visión mucho más de servicio, que el misterio que servimos, entonces lo compartimos y no es un poder realmente. En Christus Vivit y durante todo el sínodo se sentía el toque del Papa. Participó en casi todas las sesiones generales. Y uno de sus temas que yo al comienzo no me enganchaba tanto con eso, pero después tuve que darme cuenta que lo repite tanto. Y creo que lo asocia con la juventud justamente. La palabra sueños aparece más de 40 veces en el texto. El Papa lo conecta a la revelación bíblica y a la tradición de los santos jóvenes de la Iglesia. Y hay muchos números donde viene esa palabra sueños. Entonces, en un número de los fundamentos bíblicos del texto, ahí habla de, bueno, la resurrección de Cristo como la verdadera juventud. Y cuando bebemos de ese manantial, mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. Yo incluso me parecía como un lenguaje de una generación que tal vez pudo haber tenido esos sueños, que vio el mundo cambiar tanto y que tal vez los jóvenes de hoy son diferentes, pero él comunica eso de una forma contagiosa. Los sueños otra vez. Jesús puede unir a todos los jóvenes de la iglesia en un único sueño, un sueño grande, un sueño capaz de cobijar a todos. Tatuó a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer, en el corazón de cada uno. Tatuó este sueño, lo tatuó a la espera de que encuentre espacio para crecer y para desarrollarse. Un sueño llamado Jesús. Y esto está en el texto de Christus Vivit. Otro tema es el discernimiento. Creo que ustedes de CBX estarán muy atentos a esto. Tiene esos famosos números donde distingue las sensibilidades
en el discernimiento, que, bueno, una primera sensibilidad que es la persona, una atención incondicional al otro, una escucha. Después la atención discernidora que se hace sensible al buen espíritu y a los signos de engaños del malo. Y una atención también a los impulsos hacia adelante, las inclinaciones del corazón. Y en el contexto joven eso es muy importante. Lo que a mí me interesa también mucho es el número 295, cuando el Papa presenta el discernimiento como instrumento de lucha y camino de libertad que hace aflorar eso único de cada persona que solo Dios conoce, y lo presenta como una tarea social, como nosotros como iglesia que tenemos esa gracia de practicar el discernimiento. Es algo importante para nuestra sociedad porque nos ayudamos a revelar más las riquezas del mundo. Creo que es algo para profundizar en nuestras comunidades. La vocación, otro tema. Ahí los jóvenes eran muy tajantes, que no querían escuchar hablar de vocación en forma reducida, sino como en forma amplia. No se trata de si vas a ser monja o si vas a ser cura, sino a qué Dios me llama. Y el Papa, ahí es su famoso texto donde, y es una cita de otra conferencia que dio, pero nos preguntamos quién soy yo, y lo que hay que cambiar la pregunta, porque la pregunta profunda del discernimiento vocacional es ¿para quién soy yo? Entonces eres para Dios sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros. El texto de Christus Vivit alterna entre una tercera persona sobre la realidad y todo eso, y algunos momentos en segunda persona, así donde habla a los jóvenes así directamente. En esa cosa de la vocación, eso puse ese número que no es tanto un número muy trascendental, pero se habló durante el sínodo, poco salió en los documentos, pero yo me acuerdo de algunas conversaciones, especialmente en los de hispanohablantes, como el tema del trabajo es un tema que me acuerdo en nuestro equipo había una joven justamente de Chile que compartió sobre eso, como el tema del trabajo y la formación para el trabajo complexifica el tema vocacional y ya no, todavía es un texto que habla, bueno, esta experiencia del trabajo que define el uso del tiempo, pero se lo considera casi como una cosa, un bloque ya hecho, bien delimitado, y es mucho más complejo que eso, y el acceso al trabajo también es mucho más complejo que eso, y requiere un intenso trabajo, se puede decir, o una actitud profunda de discernimiento, porque en el mismo trabajo, me acuerdo durante el sínodo vino un chico que se formó para ser ingeniero, que entró brillante en una empresa y después se dio cuenta que hacían armas y eso, y dimitió y nos contó eso. Y eso es como una manera muy fuerte, muy clara, pero hay
miles de pequeñas decisiones de ese tipo que están en la vida del trabajo, y hay que hablar de esto y de hablar del discernimiento que constantemente hacen las personas en sus trabajos y los jóvenes, y ayudar a los jóvenes a vivir esta complejidad. Hubo mucho tiempo, y es una sección grande del documento final y también de Christus Vivit, el tema del acompañamiento. Y bueno, para tomar decisiones bien fundadas. Y una condición, la primera condición para el acompañamiento es estar presente, estar ahí. Eso fue bastante claro, había muchos testimonios, y nos acompaña si uno no está ahí. Estar en el proceso de las personas no quiere decir que vos no tomas su lugar, pero estás ahí. Y, incluso ganar esa presencia es un trabajo esencial del acompañamiento, con mucha gratuidad, con mucho respeto. Ahí salió otra vez el tema de los abusos y cómo el acompañamiento requiere una ética muy rigurosa, profunda, un servicio radical del otro. Y bueno, la vocación también, el tema, la santidad. Durante el sínodo se canonizó a Oscar Romero. Se habló mucho, se habla de él en Christus Vivit, de Carlo Acutis, ese joven influencer que murió muy joven y que ahora ya es siervo de Dios. Y acá en Paraguay nosotros le beatificamos a la Chiquitunga, que lo esencial de los escritos que tenemos de ella es cuando era una joven de la Acción Católica, y romántica y con emociones, con todos los altibajos, delicadita, pero para mí son testimonios a la vez de la radicalidad que está en la santidad y también de la vida normal de todas las personas. Ahí hay ese texto otra vez en segunda persona: no dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atrévete a hacer más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. Y bueno, habla de eso, de invocar al Espíritu Santo que camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Así no serás una fotocopia, serás plenamente tú mismo. Ahí que veo que el Papa se deja fluir su inspiración y habla en tono muy apasionado a los jóvenes. Bueno, yo digo que el sínodo de los jóvenes realmente es el punto de inflexión sobre el tema de la sinodalidad, justamente con Episcopalis Communio que se publica al comienzo, con el proceso que ya se inició dentro, como un sínodo que duraba 2 años, con una un periodo de escucha, con esa asamblea de los 300, con el trabajo online. Yo justamente, y se sintió durante la asamblea que ese tema ya se volvía el mismo mensaje, que el tema de ampliar la asamblea, de incluir la gran pluralidad eclesial, que todos seamos responsables de la misión, de la apertura, de la salida, eso se volvió muy importante. Y para mí es muy significativo también que se haya
sentido esto durante el sínodo sobre los jóvenes o de los jóvenes, porque justamente la misión, ellos piden participar en la misión, pero hasta en la misión donde que va dirigido hacia ellos. No quieren recibir pasivamente. Tienen mucho que decir sobre el qué y el cómo. Una sinodalidad que incluye el ecumenismo, que incluye también la presencia de la sociedad, de todos los temas sociales. Y esto se hizo mucho más fuerte ahí en el tema de la Amazona, que se consideró como una sociedad global. Y ahora cada vez que hablamos de sinodalidad, está también un poco la directiva consciente e inconsciente, vete a buscar a alguien del margen, de los excluidos, que esté ahí, que sienta que importa su voz también, que participe y que la iglesia necesita que esté para transformarse. La sinodalidad no es un proceso interno. Es un proceso, sí, interior, pero de apertura. Compartir las búsquedas, las percepciones, las competencias, las elaboraciones, las decisiones, el discernimiento, pero compartir ampliamente en la iglesia. Fue muy fuerte durante este sínodo sentir eso. Hubo resistencias. De parte yo estaba al lado de gente del Reino Unido y que la iglesia anglicana como que se maneja todo con sínodo y tiene una cierta comprensión de lo que es el sínodo y la sinodalidad, y ellos tenían mucho miedo a eso. Y en otros países donde se siente que la autoridad clerical es más fuerte, son los números que recibieron ahí menos apoyo, pero todo pasó. Más de los 2/3, pero ahí había más resistencia sobre los temas de sinodalidad. Otro número del documento final sobre la sinodalidad. Quiero compartir con ustedes algunas cosas de la vivencia del sínodo brevemente. Realmente yo estoy muy agradecido a mi iglesia que me mandó ahí y poder vivir esa fraternidad universal, el compartir gente de todos los horizontes, descubrí muchísimas realidades que... Esto es una foto cuando uno de los cardenales ahí de la nueva evangelización dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un día de peregrinación? Y caminamos desde arriba del Monte Mario hasta la Basílica San Pietro, y con varias estaciones. Fue muy lindo, y en el camino podíamos compartir entre nosotros. Se siente la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, sobre el tema juventud, había una convergencia increíble. Muchas iglesias ya estaban en procesos de como abrirse a la realidad juvenil. Yo encontré otra iglesia en Angola que hacía también un trienio como nosotros en Paraguay. Y ahí también las intuiciones del pontificado de Francisco que se hacían cada vez más palpables y concretas. Y yo creo que ahora lo sentimos después del sínodo de las Amazonas, la misma cosa. El
tema de la iglesia en salida, el discernimiento, la sinodalidad misma. El ecumenismo también a mí me resultó una cosa muy interesante. Ahí tienen la foto de Victorie, se llama así su nombre, no me acuerdo su apellido, y ella es sacerdote de la Iglesia Husita de República Checa, y su obispo es una mujer también. Y en nuestra residencia ella estaba también y al comienzo muy como perdida y entre todos esos varones y esos hombres de negro. Y me acerqué y fue muy interesante el compartir con ella y con otros. Ahí no se ve, pero toda esa, ahí detrás de ella había dos filas de varios representantes de otras iglesias. Estaba con nosotros también un obispo ortodoxo pero de Estados Unidos, y era como un abuelo con nosotros, y él pensaba en los cumpleaños, él cuidaba de si todos estaban en el bus para ir a tal o tal lugar, pero vivimos como que justamente cuando estamos juntos, la fraternidad no solo es posible, es brota. Fue muy, muy interesante el compartir. Los jóvenes mismos estuvieron ahí. Yo creo que habrá sido el primer sínodo donde cuando se votaba algo, los jóvenes silbaban, aplaudían, gritaban. Había un ambiente bastante alegre, espontáneo, y seguramente que varias cosas del protocolo, yo que no lo conozco tanto el protocolo, pero seguro que hubo cambios en el protocolo durante este proceso sinodal. Ahí desde justamente estaban los jóvenes aquí, ellos todos en esta zona, y después todos los como sombreritos están ahí. Y los ecuménicos estaban por acá, delante los de rojo, los cardenales, y el papa que acompañó. Es creo que aquí estoy yo. Y visiblemente es una foto prepandemia. Allá va. Cuando a mí se me pidió presentar un poco no solo Christus Vivit, sino el mismo sínodo, y me surgió una pregunta después de hacer varias presentaciones, y me pregunté, ¿y por qué los jóvenes? Y es un poco extraño, nosotros estábamos en proceso nacional también en Paraguay. ¿Por qué me preguntaba esto? Es que como que también hay a veces una cierta fascinación por los jóvenes que no es un gran respeto hacia los jóvenes, es como una fascinación que viene de nuestra cultura envolvente, que al final comercializa un cierto tipo de imagen de la juventud que no es la juventud. Bueno. Pero se notó, y creo que sigue habiendo un movimiento mundial, una suerte de inmenso consenso que muchas iglesias se involucraban en esta prioridad hacia los jóvenes, un sentido de iglesia materna que genera, y sientes la importancia, tal vez también porque la transmisión intergeneracional se está volviendo complicada y, bueno, tal vez tiene algo que ver esto. La juventud y la vitalidad que comunica el Espíritu Santo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos.
no sé cómo explicarlo, pero creo que justamente juventud tiene algo que ver con nuestra fe. Que la fe en la resurrección. No sé muy bien cómo explicarlo, y creo que el Papa intenta también en Christus Vivit. Por ahí hay algo de un misterio. Y es muy coherente con el tema de la iglesia en salida, que se desprende de sus fórmulas fijas, sus estructuras pesadas, para ser auténticamente misionera. Se usó varias veces la palabra atrevimiento durante la misma asamblea. Y aquí termino con esta foto de los 300 que estaban reunidos, no me acuerdo del mes, pero a comienzos de 2018. Y esto es lo que puedo decirles a grandes rasgos. Muchas gracias, Monseñor. Esta recorrida que nos permitió también incluso compartir esa experiencia que estaba mencionando, tan universal como también nosotros tenemos esa vocación universal en CBX, así es que más de uno se habrá también sentido ahí con usted en ese espacio de compartir. Cuando decía, por ejemplo, estaba ahí la sacerdotisa, la sacerdote perdida, quizás la iglesia sin mujeres estaba perdida, y bueno, y ella estaba ahí, pero bueno, a propósito de la oración de hoy que Gastón nos compartía, pero bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta. Y si hay preguntas o intervenciones del auditorio, por favor, para poder, digamos, poner en el chat o directamente si quieren hacer algún comentario o alguna consulta, pregunta, Monseñor. Miriam, ¿estás? Estoy acá. Yo quiero decirle sobre una frase. Comercializa la imagen de la juventud. Eso realmente me hizo un golpe, me llamó la atención. ¿Cómo podrías explayarte un poquito sobre esto? ¿Se refiere a la estructura pesada que tenemos en la iglesia? No sé, habría que reflexionar si no estamos repitiendo lo mismo en la iglesia, pero yo me refiero más como ahora todas nuestras imágenes en sociedad, la juventud, la belleza, pero juventud con un cierto tipo de belleza, de agilidad, de todo lo posible, divino tesoro, heredea, como que concentramos, yo creo que una serie de fantasías sobre los jóvenes y no vemos a los jóvenes concretos que están luchando, que pasan por angustias. Sí, es un tiempo que tiene su gracia, pero que tiene también sus altibajos tremendos y algunos que viven en situaciones traumáticas tremendas. Y no, yo creo que como iglesia no nos interesamos en los jóvenes porque por su capacidad productiva, por su agilidad, es otro el tema. Y yo creo que incluso esa imagen de la juventud, que todos quieren ser jóvenes, daña a los jóvenes.
Em, Gracias, Mimi, y también Julio Maidana. Mimi, adelante. Yo Después tengo Julio. una pregunta para Monseñor. Nosotros los laicos que estamos comprometidos con la iglesia, yo los felicito por el sínodo que tuvieron la gran participación, pero nosotros los laicos comprometidos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, yo fui coordinadora de todos los movimientos apostólicos hispanos aquí de la arquidiócesis y son gente muy preparada, se leen las encíclicas, los documentos que el Papa manda, pero cuando uno trata de llevarlo a la parroquia, el párroco ni siquiera ha leído el documento y no quiere ni que le hablen de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer de que el obispo, no que obligue a los párrocos, pero que les sugiera por lo menos la idea de que tienen la obligación de leer documentos que el Papa está mandando a la comunidad católica? Si no, nunca llegaremos, si el párroco no lo acepta, nunca llegaremos a construir el sinodal que quiere nuestro Santo Padre. ¿Usted tiene alguna idea cómo se pudiera ayudar en eso? No se le oye. ¿Escuchamos otra o ya respondo? Vamos a escuchar, Julio, por favor. Adelante. No, Julio y Miriam Venegas. Miriam la que va a hacer la pregunta. Hola Miriam, adelante. Hola Jenny. La pregunta va un poco en la línea de lo que se habla en Christus Vivit con respecto a la sinodalidad desde la pastoral juvenil. Cuando nosotros estamos mirando lo que se da dentro de nuestras iglesias y miramos la pastoral juvenil, ¿verdad? Nosotros vemos que la pastoral juvenil realmente no sé por dónde camina, no sabemos por dónde camina, dónde nos encontramos con los jóvenes, hacia dónde vamos a ir. Y un poco reforzando lo que había dicho Mimi, ¿verdad? Que sí, hay un montón de personas que estamos leyendo, que nos estamos actualizando con todo esto y estamos formándonos, pero ¿cómo realmente podemos hacer este tema de la sinodalidad desde una pastoral juvenil que realmente camine, o sea, que nosotros caminemos juntos con ellos con nosotros con ellos y todos juntos? Entonces, usted que está un poco en ese tema de pastoral juvenil, a lo mejor nos puede dar una mirada un poco más global de cómo realmente se está dando, porque no se ve, ¿verdad? Entonces, un poco ver para dónde dispara la esperanza. Gracias, Miriam y Julio. De momento no estoy viendo a alguien que esté levantando manos y... Entonces, adelante, por favor, monseñor. Bueno, el párroco que bloquea las cosas, ¿no? Realmente, y me llama la atención como la solución que propone es que su obispo le tenga que decir como de portarse bien y de abrirse. Puede ser que eso sea el camino. Yo no sé cómo solucionar esto y solo es un ejemplo más como el clericalismo bloquea la sinodalidad y la participación más amplia. Quiero solamente compartir ahora una experiencia que estamos teniendo gracias a la asamblea eclesial. Nos viene la asamblea eclesial y eso viene del Consejo Episcopal Latinoamericano, que probablemente por causa de la pandemia no pudo ni supo transmitir en forma jerárquica el tema. Entonces nos llegó más bien a través de las redes y de algunos que ya estaban metidos
y que nos decían como solo por su ejemplo que nos invitaban a participar. Y yo ya, para entenderme a mí mismo, llamaba eso una invitación lateral, como que la idea no viene de arriba, tal vez no se ejecute siquiera en las estructuras ya previstas, pero es posible, como que basta con apropiarse los materiales, reunir un grupo y ya podés participar en la asamblea eclesial. Y yo creo que tal vez tenemos que reaprender a escuchar la voz de Dios en nuestra iglesia. No estamos fuera de iglesia, es también eclesial eso de que los hermanos y las hermanas te transmiten el llamado, te ayudan a ver una oportunidad que está pasando ahí y hacerlo sin complejo. Tal vez puede ser que suscite algunas resistencias y más bloqueos, pero yo creo que por ahí va algo que tenemos que descubrir como iglesia. Sobre la pastoral de juventud, yo creo que ya hace rato estamos con, ¿qué diría? Tenemos en América Latina y el Caribe una larga tradición de pastoral de juventud. Tenemos muchos documentos, mucha gente muy capaz que incluso itinerarios, eso no falta. Lo que parece que sí falta es como que una cierta cadena de transmisión se ha cortado y hay algo que no está pasando a través de las generaciones con el mismo contenido. Yo siento eso y que hay que volver a crear bases, contactos, pequeños proyectos locales. Y la pandemia acentuó 1000 veces esto. Las bases están, como decimos acá, están trozadas, no pudieron reunirse y no es cierto que los jóvenes viven en las redes sociales. Están ahí, sí tienen amigos y amigas como que conocen. Hay sí contactos así inmateriales, pero no, la mayoría de los contactos que perduran en las redes son contactos con personas físicas que conocen, que son del colegio, que son de la universidad, de los grupos donde están, del trabajo. Entonces, ahora las bases están diseminadas, no se están reuniendo. La pandemia hizo un desastre ahí. La otra cosa que estoy viendo justamente en ese tiempo de incertidumbres, de falta de respuesta, falta de presencia, se acentúa otra tendencia que ya existía antes de la pandemia. Hay una cierta tentación integrista. Y yo estoy viendo eso entre jóvenes que quiero muchísimo, que son buenísimos jóvenes, pero quieren irse por ese lado. Y siento que vamos a tener como iglesia y con la juventud especialmente, nos espera una misión muy importante de rehacer los contactos y el tejido comunitario entre nosotros. Entonces, ¿por dónde camina? Eso no es una respuesta muy fácil de decriptar después y como traducir en la práctica, pero va por el contacto. Los documentos nos inspiran
pero yo creo que hay que responder al Espíritu Santo que nos va señalando ahí en la realidad donde vivimos. Muchas gracias. Tiene levantada la mano Patricio Corbalán. Y, adelante. Está apagado tu micrófono. En la línea de lo que se está conversando, CBX tiene experiencias para lograr esta unir nexos, esta necesidad de unir nexos. Por tiempo... Estamos teniendo un poco de dificultad con el audio. Si podrías hablar un poquito más alto, por favor. ¿Escuchas? Ahí sí, ahí sí. Por bastante tiempo CBX ha hecho experiencias en ese camino que dice el señor obispo. Por ejemplo, hay una experiencia de reuniones intercomunitarias. O sea, nos reunimos con comunidades de adultos, con comunidades de jóvenes. Y se generan nexos de amistad, etcétera, etcétera. Y una experiencia que se hizo, yo la conozco desde Valparaíso, es esta experiencia de tener ángeles, ánimas y ángeles. Entonces, un joven en conjunto con un adulto, con nombre y apellido, o sea, con nombres específicos. Yo tuve experiencia de acompañar en la vida, o sea, las cosas comunes, a dos jóvenes. Dos jóvenes de Valparaíso. Y que te mantengo hasta ahora mensajes de WhatsApp, saludos, saber de su salud, etcétera, etcétera. Yo creo que es una muy buena experiencia para generar estos nexos que se han como echado a perder o distanciado. Eso. Muchas gracias. Alguien, no tengo más, no estoy visualizando más que alguien esté levantando la mano, así que también pueden escribir en el chat, por favor, las participaciones. Así que con usted, monseñor, en reacción a... ¿me puedes recordar tu nombre, amiga de Chile? De la cuenta de Patricio. Sí. Yo creo que no voy tanto a responder. Ercilia. No voy tanto a responder, sino que gracias por el testimonio y esto me parece que se habló mucho del acompañamiento en el sínodo, y el acompañamiento, el primero que salió también es el acompañamiento de la comunidad. Y yo creo que es muy importante eso, como sentir que la comunidad cristiana genera y eso, acompaña, le interesa los procesos de las personas que están ahí adentro y un poco al margen, pero como que, y siempre el Papa vuelve eso como una visión de madre que tiene el Papa de la Iglesia. Otra cosa que quería decir sobre la pastoral de juventud. Christus Vivit para eso dijo una cosa que no salió tanto en el sínodo, pero él echó la bomba después como pastoral de juventud en salida sinodal y popular. Y tiene unos párrafos en Christus Vivit sobre la pastoral de juventud popular. Y yo creo que eso es un poco un problema que tenemos ahora en la PJ, que se ha vuelto como de una cierta clase. Yo veo en mi diócesis más bien gente de los centros urbanos, estudiantes, de buena familia y eso.
creo que en Brasil hay experiencias de una PJ a veces con liderazgo mucho más popular, social, que también se acerca a la fe en algunos sectores, porque Brasil optó por crear justamente varias pastorales de juventud que no son una sola, no sé, para justamente dedicarse a todos los sectores. Y hay un sector popular que es muy interesante. Lastimosamente, el impacto de Brasil en el conjunto latinoamericano no se hace sentir lo suficiente. Yo digo, un día tengo que entender por qué, pero tienen así experiencias muy ricas. Muchas gracias. ¿Alguna participación, intercambio? Tengo una pregunta. Sí, pregunta. Adelante, Miriam. Entre los temas tratados, aunque no haya aparecido en el documento, ¿se habló de la pastoral de la diversidad sexual? Se habló, pero no en esos términos. Creo que ahí justamente hubo un párrafo que íbamos a votar y no se quería usar la LGBT+, porque iba a ser como un reconocimiento desde la iglesia que eso existía, como hubo mucha resistencia y llamaba la atención como el grupo de los jóvenes sobre eso reaccionaba muchísimo. También sobre el tema mujer, y yo hablé con varias participantes y sintieron que ya desde el primer encuentro de los 300, que se habló mucho de esto y que no fue recogido tanto en la síntesis. Y sobre la diversidad sexual, eso sí que los jóvenes son muy conscientes de eso y estaban dispuestos a hablar de eso, pero no la asamblea episcopal. Tal vez tampoco, algunos sí, tal vez iban a querer y otros no, y probablemente que hay una cierta diferencia también entre los jóvenes mismos. Hay grandes factores culturales ahí que entraban en juego. Se veía enseguida los votos separarse por áreas geográficas y culturales. Gracias. Adelante, Elida. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, Monseñor. Un poco en la línea de la diversidad sexual y en la línea de los jóvenes y un poco en la línea de la apertura hacia otras religiones o otras expresiones de fe, que cómo incide el clericalismo para excluir estos temas y como sobre todo para excluir estas personas, ¿verdad? Nuevamente ahora en la Asamblea Eclesial estamos viendo que está ausente lo de la pastoral de la diversidad sexual. Y cómo, o sea, cómo nosotros podemos trabajar eso, porque los jóvenes ahí se vivencia mucho estos temas y se vivencia mucha apertura en sectores de la juventud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros ante una iglesia o ante una jerarquía que se cierra ante estas situaciones, cómo nosotros abrimos eso para estos jóvenes que buscan un espacio y que buscan un lugar para expresar también su fe, ¿verdad? Y el tema del ecumenismo, o sea, ¿cómo podemos pensar pastoral de la juventud no tan cerrada a nuestra fe, sino abierta a otras expresiones que puedan incorporarse en esta búsqueda de construcción del reino? O sea, no cerrar nuestras pastorales a, nosotros y nuestras creencias y nuestra fe, sino abrirlas a otros
y que podamos construir ese reino y que podamos construir una sociedad más humanizada, más abierta, más de inclusión que de exclusión. Gracias por tus comentarios, tus reacciones, Elida. Monseñor. Amén. Vuelvo a lo de los contactos y de la experiencia concreta. Tal vez quienes están en esa pastoral como tienen realmente una dimensión de su ministerio que debe ser de crear puentes, de invitarle a tu obispo, de invitarle a tu país, de invitarle a veces, yo veo, por ejemplo, es un poco lo que sueño con algunos sectores de la sociedad acá, que lo único que existe es como hacer las visitas y ver si nace algo ahí, y cuando algunos preguntan, bueno, interesarle, vení con nosotros. Y yo creo que por ahí únicamente puede haber un cambio, por la experiencia del contacto concreto. Y no por discutir, porque ahí sí cada uno se pone en sus posturas y no hace la experiencia del contacto. Muchas gracias. No veo más ninguna mano alzada. Gracias por sus preguntas, comentarios, por sus expresiones. Y Miriam, si te parece, entonces vos me dirás cómo seguimos o... Bueno, yo creo que si esta asamblea no tiene más cuestionamientos o preguntas o consultas o algo que opinar, entonces, Monseñor, podrías darnos, no somos clericalistas, pero nos podrías bendecir, ¿verdad? Compartimos el Espíritu Santo. Entonces, podrías darnos una bendición y te agradecemos infinitamente tu disponibilidad continua y te sentimos muy cercano a nosotros. La CBX te agradece de corazón. Puede justamente hacer como un cierre el Monseñor y con la oración, mientras que todos van activando sus cámaras para salir en una foto final. Entonces, ¿te parece, Monseñor, para ayudarnos también en esa expresión y esa bendición que se ve? Tal vez podemos despedirnos con un saludo a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades, sobre las personas que quieren y las personas que más difícilmente quieren, sobre nuestro pueblo en crisis. Descienda la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias en nombre de toda la CBX latinoamericana y nosotros anfitriones desde Paraguay. Le agradecemos, Monseñor, también a todas las participantes
Igual, si es que alguno de los que está conectado no está todavía o salió del grupo de WhatsApp, ahí seguiremos también haciendo intercambio, comentarios, reacciones sobre lo que estuvimos compartiendo hoy. Y gracias de nuevo, y que este deseo del Magis nos siga juntando, formando. Y no sé, está por ahí mi compañera Yoshi, que siempre nos apoya en la parte de tecnología, Eve también. No sé, Yoshi, vos sos la experta en las fotos siempre, así es que, entonces si nos indicás, ahí está, y entonces activadas todas las cámaras, y vamos entonces cerrando. Gracias, Miriam, de nuevo por toda tu coordinación. Yoshi, vos indicanos si ya están las fotos. Ahí está ella. Están todos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, damos por cerrado nuestra escuelita. Vamos a estar avisando por el chat. Anímense también a seguir opinando por ahí. Y bueno, gracias a todos, a todas. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Paraguay. Gracias. 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 Feliz noche. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz noche. Chao.